hipertensión. Entonces, ¿no es cierto? Como tema general, sistema circulatorio. Bueno, prácticamente como por ahí me mencionó Damaris, ¿no? Necesitamos prácticamente un líquido, ¿no es cierto? Un líquido interno que pues prácticamente sea distribuido a través de los vasos sanguíneos, ¿no? A todo el individuo, a todo el animal. Pero de igual forma, entre cada célula encontramos un medio interno. Este medio interno tiene ciertos componentes, ¿no? Como por ejemplo aquí en imagen podemos observar, ¿no es cierto? Podemos observar la distribución de las células y entre cada célula encontramos un líquido, ¿no? Un líquido intracelular o también encontramos este líquido, miren, intersticial se lo conoce, ¿ya? ¿No es cierto? Entre cada célula pues encontramos este líquido intersticial, ya como medio, ¿no? Como medio interno en tejidos. Ya, otro tipo de líquido es el líquido circulante, ¿no? El que prácticamente pues es transportado a través de los vasos sanguíneos. Tenemos dos tipos de líquidos entonces. El líquido intersticial, ¿no es cierto? Que prácticamente pues aquí todas las células están inmersas, ¿no? En este líquido. Y el líquido circulante, que prácticamente se transporta, ¿no? A través de los vasos sanguíneos. Tenemos estos dos tipos de líquidos, ¿ya? Hay que tomar mucho en cuenta esos términos. Miren, aquí ustedes tienen una GIF en la cual se puede observar, ¿no es cierto?, cuál es la función específicamente del sistema circulatorio. Ya, aquí. Bueno, en el sistema digestivo, prácticamente en el tejido que conforma el intestino delgado, encontramos estas vellosidades, ya que lo que hacen es, ¿no es cierto?, prácticamente es captar los nutrientes, ¿ya? Que vienen o que han sido degradados a través del proceso de la digestión, ¿no? O también aquí en los alvéolos pulmonares, ¿no es cierto?, el intercambio gaseoso. Entonces, ¿qué nos permite en sí el sistema circulatorio? Esto, ¿no? Transportar, ¿no? Transportar el oxígeno, transportar los nutrientes. Prácticamente los transporta a todas las células del cuerpo humano, ¿no es cierto? Ahí es donde se van a utilizar este oxígeno, estos nutrientes, ¿ya? De igual forma ocurre, ¿no es cierto?, un proceso metabólico, transformación de nutrientes. De igual forma, los residuos que se generan, ¿no? En esta síntesis, en estas reacciones metabólicas, pues se generan, ¿no? Se generan ciertos tipos de residuos, que prácticamente, bueno, el sistema excretor es cómo los elimina, ¿no? De nuestro organismo hacia el exterior. Bueno, aquí ya puede ser a través de la orina o a través, ¿no es cierto?, del dióxido de carbono, de la respiración. ¿Ya? Entonces, miren, dependiendo de la complejidad, ¿no? De cómo se vayan organizando las células en sí, necesitamos vasos, ¿no? Vasos que me permitan transportar esto, transportar oxígeno, transportar nutrientes. De igual forma, necesitamos un órgano, ¿no? Un órgano que me permita bombear este líquido circulante, ¿ya? Entonces, un aparato circulatorio tiene estas funciones, ¿no? Como ya les describí, ¿no es cierto? Prácticamente la sangre es la que recoge los nutrientes y las distribuye, ¿no? A todas las células, ¿ya? El intercambio gaseoso, ¿no es cierto? También aquí, pues la sangre es la que lleva el oxígeno hacia las células, ¿no es cierto? Nuevamente recoge, ¿no? Recoge el dióxido de carbono y pues lo elimina a través del proceso de la respiración. Otra función de la sangre es esto, ¿no es cierto? Los residuos metabólicos que resultan, ¿no? Ya sea a través, ¿no es cierto?, de la filtración, eliminarlos a través de la orina o a través del dióxido de carbono, ¿no? En la respiración, ¿ya? De igual forma, a través de la sangre se transportan otro tipo de sustancias, como por ejemplo, se transportan hormonas que proceden del sistema, en este caso, excretor, ¿no? De igual forma encontramos lo que son anticuerpos, igual células, ¿no? Leucocitos, células que, bueno, que en sí tienen la función de fagocitar cierto tipo de patógenos, ¿ya? Ya, en ciertos animales también cumple la función de regular, ¿no? Regular la temperatura del animal en sí. Entonces, miren, estas son una de las varias funciones que cumple en sí la sangre. Ahora sí, vamos a analizar, ¿no es cierto?, cómo es el sistema circulatorio en animales invertebrados y luego posteriormente veremos cómo es el sistema circulatorio en animales vertebrados. En animales invertebrados tenemos dos tipos de circulación.
El primero, aquí ustedes pueden observar, miren, esta es una circulación abierta. ¿A qué me refiero que sea una circulación abierta? Observe el recorrido, ¿no? Observe el recorrido. Aquí nosotros observamos, ¿no es cierto? Los vasos sanguíneos, ya sean, ¿no es cierto?, arterias o venas o capilares. Observamos un órgano, ¿no?, que me permita bombear, de igual forma. Y miren esto, aquí ustedes pueden observar las células, cómo se encuentran distribuidas. Seguramente este es un tejido, ¿no? Entonces, en una circulación abierta ocurre esto, miren. El líquido circulante que se encuentra en estos vasos, lo que hacen es bañar. Observe cómo bañan a las células. ¿Ya? Salen de los vasos, ¿no? Y lo que hacen es bañan a las células que forman el tejido. ¿Ya? Esa es una circulación abierta, ¿no? Bañar a las células en sí. Circulación abierta. Acá es lo contrario, miren, circulación cerrada, ocurre lo contrario. El líquido que circula a través de estos vasos, ¿no? Los vasos sanguíneos, bueno, aquí de igual forma encontramos un órgano. Observe lo que ocurre, ¿no es cierto? En este caso, el contenido no se vierte, ¿no? Simplemente, pues, el líquido sigue circulando por los vasos en sí. Ya, a diferencia de la abierta, ¿no es cierto? Se vierte el líquido hacia las células, pero aquí en el cerrado no se vierte. El líquido sigue circulando siempre a través de los conductos. Ya, entonces, dependiendo del animal invertebrado, puede tener, ¿no? Ya sea una circulación abierta o sea una circulación cerrada. Tomar en cuenta estos conceptos también. Ya, en las esponjas, ¿no es cierto? Aquí hoy, bueno, ya hemos visto esta imagen, ¿no? De cómo es en sí el transporte de sustancias en una esponja. De igual forma, yo les había proyectado aquí esta imagen, ¿no es cierto? Bueno, aquí es un tipo de colorante, en el cual nos permite observar, ¿no? Cómo es el transporte del agua en sí a través de los poros inhalantes, ¿no? Del animal, ¿no es cierto? Entonces, miren, el líquido que circula a través de una esponja, ¿no es cierto? Es el agua del exterior. Ingresa, ¿no es cierto?, a través de los poros inhalantes, a través del proceso de succión. El agua, perdón, en este caso el animal succiona, ¿no? El agua del exterior. Y las células aquí prácticamente, ¿no es cierto?, lo que hacen es captar, ¿no? Captan el oxígeno que se encuentra disuelto pues en el agua y posteriormente, ¿no es cierto?, hay una reacción química, el proceso en este caso, de respiración, ¿no es cierto? Ingresa el oxígeno hacia la célula, sale el CO2 y otros resultados, ¿no? Metabólicos que ocurren en este proceso. ¿A dónde salen, no es cierto? Acá, ¿no? Al interior del animal. Y por último, sale al exterior, ¿no es cierto? Por este orificio conocido como el ósculo. Ya, entonces, miren, esta es la forma como capta, ¿no? Como capta la esponja de mar en sí el oxígeno y los nutrientes que están disueltos en la célula, y de igual forma cómo expulsa, ¿no?, el dióxido de carbono y los residuos metabólicos. Ya, esto en esponjas. En anélidos, un ejemplo claro, como aquí les había mencionado, ¿no es cierto?, es una lombriz, ¿no? Una lombriz, aquí ustedes pueden observar cómo es en sí su sistema digestivo. ¿Ya? El líquido que circula a través de estos vasos, de estos conductos, se conoce como hemolinfa. La hemolinfa en sí es un líquido que está compuesto prácticamente por nutrientes, ¿no? Y en sí este líquido es pobre en oxígeno. Ya, la circulación, aquí ustedes pueden observar que es una circulación cerrada, ¿no es cierto? Es decir, que en sí, en estos animales, el líquido circulante, pues, se transporta, ¿no? A través de los conductos. Es decir, que no sale del conducto, ¿no? No baña tejidos. Ya es una circulación cerrada. ¿Cómo se da esta circulación? Aquí ustedes pueden observar, ¿no? Cómo es el movimiento de esta lombriz. Prácticamente el tejido que conforma este animal lo que hace es contraer, ¿no? Contrae todas las paredes, en este caso musculares del animal. Y es así que a través o gracias a estas contracciones que existen, reparten, ¿no? Reparten, en este caso, la hemolinfa, el líquido circulante, hacia todo el organismo. Entonces aquí ustedes pueden observar, ¿no es cierto?, este vaso dorsal.
en sí cómo se da el reparto, ¿no? Del líquido circulante. Aquí pueden observar, ¿ya? De igual forma se puede observar ciertas extensiones, ¿no? Extensiones o ramificaciones que prácticamente pues se distribuyen a todos los órganos, ¿no? Que conforman el animal, ya para llevar los nutrientes, ¿no? De la hemolinfa. De igual forma, miren, aquí hay una reagrupación, ¿no? Y nuevamente lo que hace es volver, ¿no es cierto? Volver hacia el vaso dorsal. Ya, entonces, miren, este es prácticamente el funcionamiento del sistema circulatorio en los anélidos, en gusanos. Ya, en moluscos aquí tenemos diferentes tipos de moluscos, ¿no? Aquí observamos a este gasterópodo, a este bivalvo y a un cefalópodo, ¿ya? En estos animales, bueno, si ustedes pueden observar, ¿no es cierto?, cómo es la estructura, ¿no? La estructura de su sistema circulatorio no es tan compleja en sí. En este gasterópodo, en este bivalvo, ¿no es cierto? A diferencia de este cefalópodo, ¿ya? Hay una gran diferencia, ¿no? Pero miren, en los gasterópodos y en los bivalvos, la circulación es abierta, es decir, que, ¿no es cierto?, el líquido circulante lo que hace es bañarnos, baña a los tejidos, sale de los conductos y lo que hace es bañar la hemolinfa en sí. A diferencia del cefalópodo, se puede observar, ¿no es cierto?, que su circulación es cerrada. ¿Ya? La circulación se da a través de los vasos sanguíneos. Ya, miren, el pigmento en sí que transporta, ¿no?, la hemolinfa, se la conoce como la hemocianina. Este pigmento lo que hace es darle el color característico, ¿no? En sí la sangre que conforma a estos animales, a estos moluscos, es de color azul, debido a este pigmento, a la hemocianina. Tienen color azul. Ya, eso en moluscos. En los artrópodos, bueno, en artrópodos hay una gran variedad de animales, ¿no? Aquí encontramos insectos, arácnidos, eh, moluscos. Ya, perdón. Ya, en los artrópodos, de igual forma, el líquido circulante es la hemolinfa. Pero aquí en estos artrópodos podemos encontrar dos tipos de pigmentos, ¿no? La hemoglobina, en este caso al animal le va a dar un color rojizo a su sangre, o de igual forma puede ser de tipo hemocianina, ¿no? La sangre puede ser de color azul. Puede haber estos dos tipos de pigmentos en estos animales, en los artrópodos. ¿Cómo es la circulación? La circulación es abierta, ¿no es cierto? Si es abierta, prácticamente el líquido que circula a través de sus vasos, es decir, la hemolinfa, lo que hace es bañar, ¿no? Bañar a los órganos o tejidos que conforman el animal. Ya, de igual forma, aquí podemos observar ciertas estructuras, ¿no? Vasos, un vaso dorsal, ¿ya? De igual forma, hay una gran variedad de cavidades, ¿no? Cavidades que se separan, pues prácticamente por ciertas válvulas. Aquí se puede observar un corazón tubular, ¿no? En sí no es un corazón, se asemeja mucho a un corazón, este corazón tubular. Y lo que hace prácticamente, ¿no es cierto?, es en sí verter, ¿no? Vierte la hemolinfa en este caso es en el hemocele. Es una cavidad del hemocele, aquí es donde se vierte y es ahí donde prácticamente se empieza a irrigar, ¿no? En sí a bañar a los tejidos la hemolinfa en sí, ¿ya? Eso sería con respecto al sistema circulatorio en artrópodos. Ya, en animales vertebrados ya en sí ya es un poco más complejo. Encontramos varias estructuras. Ya, en sí aquí su sistema circulatorio va a ser cerrado, ¿no? Es de tipo cerrado en todos los animales vertebrados a través de los vasos sanguíneos.
Ya, en sí, el líquido circulante es la sangre, ¿no es cierto? Y el pigmento, aquí es la hemoglobina, el color rojizo, ¿no? Que le da la sangre, el pigmento en sí. Ya, de igual forma, aquí nosotros encontramos glóbulos rojos, otras estructuras, ¿no? Encontramos glóbulos blancos, también conocidos como leucocitos. Encontramos plaquetas, encontramos también plasma, ¿no? Las plaquetas que, bueno, aquí le permiten lo que es el proceso de la coagulación, y el plasma es el líquido donde se encuentran estos componentes. Ya, de igual forma, aquí encontramos un corazón, ¿no? Un corazón que pues prácticamente a partir del corazón pues se extienden, ¿no? Los vasos sanguíneos, ya sean venas, arterias o capilares. Esos tres tipos de vasos sanguíneos. ¿Ya? Arterias, venas y capilares, ¿no? De igual forma, hay una relación, ¿no es cierto?, entre el sistema circulatorio y el sistema linfático. El sistema linfático prácticamente es el encargado, ¿no?, del sistema, bueno, en este caso de llevar lo que es la linfa. La linfa es un líquido que transporta a través de estos conductos, ¿no? Los conductos linfáticos. Transporta en sí a los glóbulos blancos. Recuerden que la función de los glóbulos blancos es de inmunológico, ¿no? Tiene una función inmunológica. ¿Ya? Entonces aquí se puede observar en esta gráfica, ¿no es cierto? La relación que existe entre el sistema circulatorio y el sistema linfático. También hay que tomar mucho eso en cuenta. Ya, en animales vertebrados tenemos dos tipos de circulación, ¿no? La circulación simple, bueno, prácticamente esta se da en peces. La circulación simple. ¿En qué consiste la circulación simple? Es que prácticamente hay un solo circuito, ¿no? Un solo sentido por donde va en sí el líquido circulante, la sangre en sí. Entonces, miren, ocurre esto. Aquí tienen esta gráfica, ¿no es cierto? Bueno, aquí encontramos al corazón del pez. La sangre, ¿no es cierto?, se distribuye hacia las branquias para recoger en este caso el oxígeno, ¿no es cierto? Nuevamente el oxígeno se transporta, ¿no?, hacia todo el cuerpo del animal y nuevamente a través del intercambio gaseoso regresa, ¿no? Regresa hacia el corazón. Entonces ustedes pueden observar que es un solo sentido, ¿no? Un solo circuito y la sangre pasa una sola vez por el corazón. Eso es una circulación simple. La sangre pasa una sola vez por el corazón. Ya, esto se da en peces. Una circulación doble, esto se da ya en animales un poco más complejos. Aquí encontramos, o ya podemos hablar de anfibios, reptiles, de aves y mamíferos. ¿Ya? Una circulación doble. Ya, aquí nosotros en una circulación doble podemos diferenciar, ¿no?, dos tipos de circuitos. Aquí, un circuito o una circulación pulmonar, que se da entre el corazón y los pulmones, y una circulación sistemática que se da entre el corazón, ¿no?, y todo el organismo y todos los órganos que conforman al animal. ¿Ya? Entonces, aquí, en una circulación doble ocurre lo siguiente. Es decir, que la sangre, ¿no? La sangre pasa dos veces por el corazón. ¿Ya? Una se dirige a los pulmones, nuevamente regresa, ¿no? Regresa al corazón, y del corazón se distribuye, en este caso, a todos los órganos, y de igual forma, ¿no? De todos los órganos regresa nuevamente al corazón. Entonces, esa es una circulación doble. La sangre pasa dos veces por el corazón, a diferencia de la circulación simple, ¿no? Circulación simple y circulación doble. Ya, vamos analizando en animales vertebrados. Ya, de igual forma, circulación incompleta. Ya, en circulación incompleta, aquí se produce lo que es una mezcla, ¿no? Una mezcla de sangre que es rica en oxígeno y sangre que es pobre en oxígeno. Entonces, aquí miren, aquí en anfibios y en reptiles presentan una circulación incompleta, es decir, que hay una mezcla, ¿no? Una mezcla de sangre rica en oxígeno y una mezcla
de sangre pobre en oxígeno. Esto se debe a la estructura del corazón, para que se dé esta mezcla de estos dos tipos de sangre. Aquí ustedes pueden observar, ¿no? Bueno, en este caso se está representando con este color la mezcla, ¿no? La mezcla de la sangre. Ya, esa es una circulación incompleta en anfibios y reptiles. Una circulación completa, ya ocurre lo siguiente, es decir, que no hay una mezcla, ¿no? No hay una mezcla de sangre rica en oxígeno y sangre pobre en, en oxígeno. Ya, esa es común, ¿no? Común en los cocodrilos, en aves y mamíferos. Entonces, aquí en las GIF ustedes pueden observar, ¿no? Aquí prácticamente, pues, se observa, ¿no? La circulación de la sangre, en este caso, que se encuentra mezclada. Sería una circulación incompleta. Y aquí en la otra imagen se observa, ¿no? Que no hay una mezcla de sangre, pues por una se transporta la sangre, en este caso oxigenada, y por otros conductos se transporta la sangre desoxigenada. No hay una mezcla en sí. ¿Ya? Entonces también tenemos estos tipos de circulación en animales vertebrados. Incompleta y completa. Ya, en los peces, ¿no es cierto? Aquí, bueno, vamos a analizar un poquito en los peces cómo es el tipo de circulación. Ya, prácticamente vamos analizando primero la estructura del corazón, ¿no? En el corazón del pez, nosotros podemos observar dos estructuras, dos cavidades. Un ventrículo y una aurícula. Ya se puede observar, ¿no? Estas dos cavidades en el pez. Un ventrículo y una aurícula. ¿Dónde se sitúan? Se sitúan prácticamente en la posición ventral, ¿no? En la posición ventral del animal. Y prácticamente se encuentra, ¿no? Cerca de las branquias para poder realizar lo que es el intercambio gaseoso. Ya, entonces, ¿cómo se da? Miren, ¿cómo se da en sí la circulación en pez? ¿No es cierto? La sangre sale del corazón, ¿no es cierto? Se dirige por la arteria aorta, llega, ¿no es cierto? Aquí a las branquias. Bueno, aquí también se puede observar las ramificaciones, ¿no? Las ramificaciones, cómo se ramifica en sí la arteria aorta, y pues se observa aquí las arterias branquiales. ¿Ya? Las arterias branquiales. Prácticamente, ¿no es cierto? Lo que hacen es, estas arterias, pues, penetran hacia las branquias del animal. Aquí, ¿no es cierto? La sangre, es decir, la hemoglobina, aquí en las branquias se carga, ¿no? Se carga del oxígeno. Aquí carga el oxígeno y empieza el transporte, ¿no? El transporte del oxígeno. Sale, ¿no es cierto? Nuevamente por la aorta dorsal. Y lo que hace es repartir, ¿no? Repartir la sangre oxigenada y los nutrientes que lleva, ¿no? Hacia todos los órganos del animal. Aquí también se puede observar, ¿no es cierto? Aquí cómo se da el transporte y miren cómo empieza a llevar, ¿no? El oxígeno y los nutrientes hacia todo el organismo del animal. ¿Ya? A través de los capilares, ¿no? Y nuevamente, miren, aquí se recoge, ¿no? Se recoge desde los órganos, se recoge la sangre pobre en oxígeno o sangre desoxigenada. Y lo que hacen es transportarnos nuevamente por la aorta dorsal hacia la aurícula del corazón. ¿Ya? Este es el sentido, ¿no? El sentido que se da la circulación aquí en peces. Entonces, en conclusión, podemos decir lo siguiente, miren, que la circulación en peces es simple, ¿no? Es simple porque es un solo circuito y es completa porque en sí el líquido, ¿no es cierto? Bueno, en sí es completa porque tenemos dos circuitos, ¿no es cierto? Primeramente tenemos aquí la, la circulación, ¿no es cierto? En este caso es
pulmonar y la otra es sistemática, ¿no? Hacia todo el cuerpo. Tenemos esos dos tipos de circulación en peces. En animales vertebrados tetrápodos, es decir, animales que en sí presentan 4 extremidades, se da este tipo de circulación. Ya se da una circulación doble. Aquí se puede observar, ¿no? Que una circulación doble prácticamente consiste en esto. Una circulación menor y una circulación mayor. Ya les voy a explicar cada uno de estos. Tenemos dos circuitos, ¿no? Circuito menor y circuito mayor. El circuito menor prácticamente se da entre el corazón y los pulmones para poder realizar lo que es el intercambio gaseoso. ¿Ya? Aquí observen cómo se da este circuito, ¿no? El circuito menor. La sangre sale del ventrículo, ¿no? El ventrículo, en este caso, pasa a través de la arteria pulmonar. Aquí se puede observar, ¿no? Pasa a través de la arteria pulmonar, ¿no es cierto? Llega a los pulmones del animal. Aquí también se puede observar, ¿no? Cómo llega hacia los pulmones, la sangre. Aquí, ¿no es cierto? Recoge o se carga de oxígeno procedente de la respiración. Y nuevamente, ¿no? Pasa hacia la aurícula izquierda del corazón, mediante la vena pulmonar. Regresa, ¿no? Nuevamente al corazón, hacia la aurícula izquierda del corazón. Ya, ese sería el recorrido de la circulación menor. Le voy a borrar esto. Y ahora, la circulación mayor. Ya prácticamente aquí en circulación mayor, la sangre se distribuye a todo el cuerpo del animal. Ya, y nuevamente regresa, ¿no? Regresa al corazón. Una circulación mayor. Entonces, miren, la sangre, ¿no es cierto?, que en sí es enriquecida en oxígeno. Parte o pasa prácticamente del ventrículo hacia la arteria aorta. Aquí vamos a observar el ventrículo, ¿no? Ya, aquí está el ventrículo, pasa, ¿no? Miren cómo pasa hacia la arteria aorta. ¿Ya? Y prácticamente lo que hace, ¿no es cierto?, es transportar todo ese oxígeno a todos los órganos del cuerpo. ¿Ya? Mediante la red capilar, ¿no? Ya, nuevamente, ¿no? Los capilares venosos, pues prácticamente empiezan a reagruparse para formar, en este caso, conductos de mayor calibre, ¿no? En sí a las venas. A las venas. Y nuevamente, la sangre ingresa, ¿no? A través de la vena cava hacia el corazón. Ya, y ese es el recorrido. ¿Cierto? Que se da en una circulación mayor. Un circuito mayor. Nuevamente regresa hacia el corazón. Ya, en anfibios y en reptiles, aquí, bueno, vamos a analizarlo desde un punto de vista, ¿no es cierto?, anatómico, el corazón. Aquí nosotros podemos observar la presencia de dos aurículas y un solo ventrículo. Ya, en estos animales. Aquí, ¿no es cierto?, miren, la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Y se observa un solo ventrículo, ¿no? Esas serían la estructura del corazón en anfibios. Dos aurículas y un ventrículo. Ya, ¿no es cierto? Aquí la circulación es doble y a la vez es incompleta. Es doble y incompleta porque, bueno, aquí se mezcla, ¿no? En estos animales se mezcla la sangre oxigenada con la sangre desoxigenada. Ya, a diferencia de los animales reptiles, de igual forma nosotros podemos observar las mismas estructuras, ¿no? Observamos aquí dos ventrículos, una aurícula
Y también se observa un pequeño tabique. Aquí se puede observar este tabique, ¿no? En sí no está conectado con toda la estructura del corazón. Hay un pequeño tabique que prácticamente lo que hace es que la mezcla en sí de los dos tipos de sangre, ¿no? La rica en oxígeno y la pobre en oxígeno, en sí sea mínima la mezcla en este tipo de animales, ¿ya? De igual forma, aquí la circulación es doble y casi completa, ¿no? Porque es mínima la mezcla en sí de la sangre. Y por último tenemos en cocodrilos, que en sí, bueno, en sí es un reptil, pero presenta otro tipo de circulación. En aves y en mamíferos ya se da este tipo de circulación, ¿no? Ya nosotros podemos observar la presencia de dos ventrículos, de dos aurículas, ¿no es cierto? De igual forma, se observan válvulas, ¿no? Que permiten que la sangre en sí no vuelva o no retroceda hacia el interior del corazón. Y la circulación es doble y completa. Esas serían las características en estos animales. Cocodrilos, en aves y en mamíferos. Dos ventrículos, dos aurículas y el tipo de circulación que tiene. Ya se nos termina el tiempo, nos volvemos a integrar para realizar la actividad.